Todo. No, pero el de semillero. El de semillero yo lo llené todo. Lo que pasa es que lo que me falta llenar es la asistencia de las clases. Eso. Con eso es que pagan, creo. Hola, Rafa. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, mi hermano, ¿cómo va todo? Muy bien, sí, señor. Qué bueno, los compañeros entonces enredados. Rafita, yo creo que el sábado va a tocar hacer clase entonces como de 3 a 6. Sí, profe, sí, yo hablé con Edward, lo llamé varias veces y no me contestó, pero le pude escribir y me dijo que él sí iba a intentar conectar a las 4. Igual le dije que se comunicara con usted pues para validar pues los avances y a qué horas podían programar una reunión. Y Heidi me dijo que a ella sí le quedaba muy complicado definitivamente entre semana conectarse. Entonces igual le dije, comunique con el profe y cuéntele y dígale pues... Bueno, hagamos una cosa, Rafita. Vamos a avance. programar clase el sábado de 3 a 6 de la tarde. Listo. Listo, para que les Profe. cuentes a todos y que ya, si ya no entran ahí, ya no puedo hacer más, ¿vale? Listo, vale, profe. Una. Listo, compa, comparta pues lo suyo a ver cómo va el tema de Listo, sí, señor. desempleo y salario mínimo. Listo, profe. Listo, creo que ahí ya ve mi pantalla, profe. No, espera un ¿Cierto? segundo que está... Ah, bueno, ya listo. Análisis del comportamiento del desempleo y salario mínimo en la política económica de Colombia, estudio del 66, análisis del comportamiento del desempleo y el salario mínimo. A ver. A ver. Es que desempleo y salario mínimo son dos temas fuertes, pero cuando hablamos en la política económica, ahí pues políticas económicas son las de todos los compañeros. Sí. De pronto podría ser análisis del comportamiento del desempleo y salario mínimo en Colombia, estudio 66-2018. Ah, listo. ¿Sí me entiendes? Se puede ser una posibilidad, sí. ¿Listo? Para que lo tenga. Porque si no, entonces tú tendrías que hacer desempleo, salario y todo lo de los demás. Entonces no creo que alcance el tiempo. Listo, profe. Entonces Listo, ahí lo muy modifico. bien. Perfecto. Listo. Entonces acá iniciamos con la introducción. ¿De dónde sacaste la información, Rafa? Profe, de varias fuentes. He estado pues leyendo varias fuentes, más que todo estudios que han realizado. De ahí he estado pues lo que usted decía, parafraseando y pues algunas cositas las va uno ahí colocando propias. Perfecto, muy bien. Entonces déjame, yo pego una dedita aquí. Listo. En el plano nacional resulta de gran relevancia el análisis de las condiciones económicas que reflejan en general el desempeño de los países, tanto interno como externo. En el plano nacional resulta de gran relevancia el análisis de condiciones económicas que reflejan, el desempeño de los países
a nivel tanto interno como externo. Por ahí falta una comita. Esto a fin de contar con la información necesaria para establecer propuestas eficaces que mejoren el desarrollo de las naciones y en general mejoren las condiciones laborales y de vida de su población relacionado con ello. Las políticas económicas que el país establezca para cada uno de sus periodos de gestión determinan en gran medida los resultados obtenidos, siendo en algunos casos beneficioso o por el contrario, ocasionar dificultades económicas importantes que comprometan el desarrollo del país y sus habitantes. ¿Listo? Colócale un punto ahí después de habitantes. Con relación a lo anterior, dos aspectos a destacar que se relacionan. Con relación y relacionan suena raro. Con relación a lo anterior, dos aspectos que se destacan, que se relacionan. ¿Sí ves? Sí, sí, señor. Entonces pégale una revisada a ese primer escenario en gran medida, a ver, en gran medida con el desarrollo de la política económica del país, ahí faltaría una coma, son el comportamiento de la tasa de desempleo y las variaciones del salario mínimo con relación al costo de vida. Se te pegó la palabra relación y la escribiste un poco, no debes. Ponle amarillo a todo el segundo párrafo y revísalo, ¿vale? Listo, profe, listo. En primer lugar, los niveles de ocupación determinan la eficiencia de los mecanismos y estructuras establecidas en el mercado. A ver, los niveles de ocupación determinan la eficiencia de los mecanismos y estructuras establecidas en el mercado laboral, siendo un aspecto de referencia para definir la pertinencia o no de iniciativas económicas establecidas en Colombia. Bueno, revísale el texto como tal o el contenido que quieres colocar está bien, pero mejorarle la redacción a eso. Listo, profe. Súbelo, muy bien. Por otra parte, se resalta que la forma sistemática año tras año, uno de los aspectos de mayor trascendencia e incluso controversia. Explícame desde por otra parte hasta la primera coma, que no entiendo qué quieres decir. No, profe, pues que año a año la definición del salario mínimo es un tema pues controvertido, ¿sí? Unos quieren pues un salario mucho más alto y los empresarios pues siempre uno un poco más bajo. Entonces creo que siempre genera controversia esa definición del salario. Perfecto, pero mire lo que me acaba de decir, entonces escríbalo, no como me lo dijo, sino redáctelo así. Los empleados quieren mayor cantidad de dinero por tal carreta, los empresarios quieren por otra y termina el gobierno teniendo una incidencia. Todo ese tercer párrafo también colócalo, ¿cierto? Para que estructures eso, pero suena muy bien lo que estás diciendo. ¿Por qué el empleado Ok. quiere que debe ganar más? Y tú colocas Ok. las implicaciones. ¿Por qué el empresario quiere que gane menos? Y tú colocas las implicaciones, ¿cierto? Para que me introduzcan el tema, ¿cierto? Ok. Entendiendo, y ahí colocas tu posición, lo que ya habíamos hablado, no sé si en clases anteriores, pero si yo coloco un salario mínimo muy alto, voy a agredir el empleo en Colombia. ¿Por qué? Porque los empresarios pues Sí, sacan gente, ¿listo? sí, Para sí, que te vayas señor. enrolando con los temas. Es la discusión sobre el incremento del salario mínimo, aspecto que se pretende influya de forma positiva en los niveles de pobreza, generación de empleo y bienestar de la vida de la población. Aún así, continúan existiendo dudas respecto a la verdadera repercusión que tiene este rubro sobre el desarrollo económico del país, siendo el principal elemento que se presenta incentivar es la mayor generación de empleo. ¿Listo? Aquí podemos manejarlo, Rafa, con una estructura de que todo el entorno quiere que el salario mínimo se incremente. Sí. El entorno laboral, ¿no? El entorno empresarial quiere que se mantenga o se disminuya. Pero ¿cuál es la posición de Rafael Gutiérrez? El tema, voy a darte un ejemplo, ¿no? El tema ideal no es identificar si es el salario mínimo o no, que es una parte o es un rubro importante dentro del análisis de la presente investigación, pero lo importante es que las personas, ¿cierto?, tengan las habilidades y competencias para que ellos se salgan del salario mínimo. Sin embargo, vamos a desarrollar una investigación referente a lo que ha pasado con el salario mínimo desde el 66 hasta el gobierno de Juan Manuel Santos. Y ahí te ayudé con ese párrafo. Sonaría mucho mejor, sería más enriquecedor y me invitaría a leer la investigación. ¿Vale? Ok, listo, Listo, profe. muy bien. Listo. Aun cuando existen estudios previos respecto al comportamiento de cada una de estas variables, tanto niveles de desempleo como el valor del salario mínimo periodo a periodo, estas suelen considerar un rango de tiempo reciente y no establecen con claridad los diferentes periodos presidenciales. De igual forma, es importante determinar la relación que tiene el desempeño de cada una de estas variables con las diferentes iniciativas o políticas económicas establecidas en Colombia, teniendo si las medidas en los diferentes periodos de gestión fueron beneficiosas o no. Yo podría decir ahí, para lo cual se harán análisis de estudio, periodo a periodo presidencial, ¿cierto? Utilizando el escenario de salario promedio o desempleo promedio, y ahí lo puedes manejar de esa manera, o si quieres los maneja año a año, hacemos un análisis por periodo, eso lo defines tú,
¿cierto? Para saber Sí, cuál va a profe. ser la metodología que vas a utilizar durante el desarrollo. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Déjame ver más, por favor. ¿Listo? De este modo, la investigación, esta es la introducción, ¿cierto? Sí. Introducción, sí, señor. Perfecto. De este modo, la investigación pretende desarrollar un análisis sobre el comportamiento del desempleo y el salario mínimo en la política económica colombiana, considerando como punto de referencia y o comparación por ahí le falta, me ahogué, 2 tanques de oxígeno porque por ahí falta una coma, un punto o algo. La investigación Listo. pretende desarrollar un análisis sobre el comportamiento del desempleo y el salario mínimo en la política económica colombiana, considerando como punto de referencia y o comparación los diferentes periodos presidenciales, ahí me ahogué, desde el gobierno de Carlos Alberto Lleras Restrepo hasta Juan Manuel Santos, perfecto. Entonces, colóquele del 2018 hacia arriba, o mejor dicho, todo ese párrafo está bien, para que le pegues una revisada efectivamente a la redacción. ¿Listo? Listo, profe. De este modo se presenta el comportamiento promedio de la tasa. Ah, bueno, acá lo estás diciendo, desempleo por Sí. periodos de tiempo. Perfecto, sí, para que lo revises. Así como los aumentos que ha tenido el salario mínimo, a la vez que se definen posibles relaciones entre estas variables y los impactos generados por políticas económicas establecidas y las condiciones en torno a ellas. ¿Qué significa esa comita y ese punto? Ah, no, que revisar coma y punto. Ah, ok, Yo la ok, acabé de escribir. ya entendí, listo. Entonces pégale una revisada a la introducción. Yo qué te podría decir, Rafa, también en una introducción. Vamos a suponer, ¿cierto? Porque normalmente uno escribe para uno y uno escribe es para los demás. Yo te Sí. podría preguntar, hola Rafa, yo estoy interesado en tu tesis de grado, me gustaría leerla, el título se ve interesante, pero yo no sé qué es el desempleo. Explícame qué es el desempleo, Rafa. Ah, ok, Entonces, colocarlo ahí como es una también. introducción, entonces tú colocas el desempleo. Ojo, pues, el desempleo significa la ausencia de trabajo, me imaginaré yo. Una respuesta muy Sí, rápida. Pero como usted ya va a ser administrador de empresas, usted me va a decir que el desempleo es tal cosa. sí. ¿Sí? O de pronto lo coloca desde la otra perspectiva. Para entender qué es el desempleo, yo de pronto lo haría así. Para entender qué es el desempleo, vamos a colocar a colación la definición de empleo en Colombia. Personas de 14 a 16 años, y colocas esa es parte de una introducción importante, ¿cierto? A continuación, quiero aclarar qué es el salario mínimo. Porque si hablamos Sí. de Adam Smith, David Ricardo y hablamos de la CEPAL, estamos hablando de salarios de vida, salarios vitales. Hay diferentes escenarios de salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo al que tú te refieres? Entonces el salario mínimo, ¿cierto? Y ahí te puedes coger de un autor colombiano o de la Constitución o yo no sé de dónde carajos, diciéndome que el salario mínimo es el salario mínimo base en Colombia para suplir las necesidades. No sé, pero también nos lo estás colocando en la introducción. Ok, listo, profe, sí, ¿Listo? señor. Y eso lo agregas dentro de la introducción y quedaría perfecta. ¿Listo? Listo, de uno, profe. Muy bien, planteamiento del problema. La economía colombiana se enfrenta a diversas problemáticas año tras año, destacando entre ellas el alto y persistente desempleo. Así creo que lleva tilde como una problemática en las tarifas salariales existentes en el mercado. Lo que genera, pucha, no entiendo. La economía colombiana se enfrenta a diversas problemáticas año tras año, destacando entre ellas el alto y persistente desempleo, así como la problemática en las tarifas salariales existentes en el mercado, lo que genera falta de capacidad en el mercado laboral. ¿Qué quieres decir ahí, compa? Acuérdese que yo tenía un compañero en la universidad, ¿cierto? Que decía, confunde y reinarás. Espero que no sea este caso. No, profe, pues básicamente que sí, pues que año a año se presenta una alta tasa de desempleo y pues también unas tarifas, unas tarifas de salario mínimo pues bastante... Pero ojo pues que eso está sonando raro. Tarifa fuera como si estuviéramos hablando de un flete. Y cuando usted me sí, dice que el planteamiento del problema, en la segunda o tercera hoja de su investigación, yo veo que destacando entre ellas el alto y persistente desempleo, ya me dijo toda la investigación. Ahora le voy a hacer una pregunta bien compleja.
Rafa, en el gobierno de Julio César Turbay, ¿el desempleo fue alto o bajo? Uy, profe, no seas No, profe, desgraciado, no todavía seas no lo desgraciado, tengo. profesor, excelente. Entonces se la cambio. Y en el de Virgilio Barco, no, profe, espera un segundo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que de pronto este texto puede reevaluarse cuando vamos, voy a decir tonterías porque tampoco conozco. Yo sí leí esto hace años, pero de pronto voy a encontrar que con Misael Eduardo Pastrana el empleo fue adecuado. Repito, es un ejemplo. Sí, O en el de Yera Restrepo fue bueno, o en el de Ernesto Samper fue bueno. Bueno, de Samper sí ya conozco y no creo que haya sido tan bueno, pero nos podemos estrellar. Entonces, de pronto, si usted me dice que es alto y persistente desde el planteamiento del problema, vamos a tener problemas más adelante. Pues en mi dedo se ve hacia atrás, no me refiero más atrás o más dentro, más estructural dentro de la investigación, ¿cierto? Donde seguramente eso no sea cierto. sí, sí, sí. ¿Listo? Entonces, revisa ese primer párrafo del planteamiento del problema, viejo Rafa. Listo, profe. Ahora, esto va, sí, la redacción, el parafraseo, todo ese cuento hay que revisarlo muy bien. Como le decía yo se me olvidó, ¿cómo se llama nuestra morenita compañera? ¿Estefanía? ¿O Jennifer? ¿Esmeralda será o Estefanía? Estefanía, creo que es cierto que ella tiene la idea clara, pero la redacción es compleja. Ahora, el tema no solo es de redacción, sino de conocimiento. ¿Listo? Porque tú ya estás empezando a atar cabos muy fuerte cuando nos falta es entender qué pasa con todo este poconón de locos. ¿Listo? Sí, Igual, sí, señor. estos planteamientos del problema los podemos ir mejorando a medida de la investigación. ¿Listo? Sí. Perfecto. Aún así, las medidas tomadas hasta el momento con relación a las diferentes políticas económicas no han reflejado un alto grado de efectividad, persistiendo considerables niveles de empleo. Aquí estás remarcando lo mismo. ¿Listo? Entonces, revisa también ese segundo. Aquí le metí, profe, algo de actualidad, pero no sé si pues por ser hasta el 2018 aquí la embarro nombrando algo del Eso momento. te iba a decir, si la investigación va hasta el 2018 y vengo, coma, donde para mediados del 2021 cerró la cifra en el 14.4, ahí parece que hubiera escogido eso de otro lado y me apareció aquí en un paracaídas. Ahora, no es para que lo borres. De pronto coge ese texto y llévalo al final porque puede llegar a ser una conclusión o puede llegar a ser parte de, ¿listo? O sea, el texto como tal no se pierde, pero sí ese planteamiento del problema, con todo el respeto, Rafa, arrancó bastante completo. ¿Listo? Pero repito, no porque la carreta que se esté mal, sino que el planteamiento del problema, cuando ya estoy diciendo que los altos niveles de desempleo, pues yo ya miré esta vaina, entonces tan pronto paso a la siguiente hoja, digo, ¿para qué me voy a leer 96 páginas si ya Rafael me dijo que el desempleo es alto? Ok, profe, listo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muy bien. Un tema que tienes que empezar a entender es si vas a manejar los dos temas articulados o vamos a manejar primero uno y después el otro. Eso sí tú lo defines. Sí. De las dos maneras está bien, pero tú lo defines como. ¿Listo? Alineado con lo anterior, el aumento del desempleo, de nuevo, ¿usted qué tiene contra el desempleo, viejo? Alineado con lo anterior, el aumento del desempleo y la aparente baja eficiencia de las políticas económicas establecidas por los diferentes gobiernos va de la mano con el aumento de la pobreza. Entonces, mira que aquí hay una cosa complejísima, Rafa. Has utilizado bastantes veces el tema de pobreza. Sí, lo leemos anteriormente. Pero ojo pues que si vas a hablar estamos hablando de desempleo y salario mínimo. Si vamos a tocar permanentemente el tema de la pobreza, tendríamos que anexarle ese desarrollo a la investigación. Y me parece que sería un poquito complejo porque es que tenemos dos características de pobreza. La extrema, la pobreza normal y la sobrevivencia. ¿Listo? Entonces ahí salen tres términos más para el desarrollo de la investigación que me parece complejo. Yo te invito a que simplemente nos concentremos en el desempleo y nos concentremos en el salario mínimo, para que no se nos vaya agrandando demasiado el tema de que de pronto toquemos unas características con el tema de la pobreza, sí, pero no lo hagamos tan reiterativo porque se nos vuelve parte de la investigación. Ok, listo, profe. ¿Listo? Listo, sí, señor. Aparente, entonces revisa todo ese tema, sin embargo vamos a leerlo. La aparente baja eficiencia de las políticas económicas establecidas por los diferentes gobiernos va de la mano con el aumento de la pobreza percibida por miles de familias colombianas, reafirmando la necesidad de establecer iniciativas que se ajusten en mayor medida a las verdaderas necesidades del país y que permitan una mejora importante en la demanda laboral bajo condiciones adecuadas de trabajo que dignifiquen el desarrollo de cualquier labor. De este modo, las condiciones de desempleo más allá, mejor dicho, voy a cambiarte el contexto.
revisa desde índices, ahí vuelves con influyendo evidentemente desde los índices de pobreza. Coge desde las dos primeras líneas de la otra hoja hacia arriba. Revísate todo eso. Pero ya déjalo ahí y ahora colócame atención en algo. Doctor Gutiérrez, ¿usted está de acuerdo con los salarios mínimos en Colombia? Hablemos de la actualidad, del salario mínimo actual en Colombia. Sí, sí, señor. ¿Por qué? Profe, porque creo que pues en cierta parte pues cumplen con las necesidades pues que una persona tiene, viéndolo desde el punto de vista del empleado. Para mí diría que sí, porque en parte cubre esas necesidades básicas que, que una persona tiene. Como todos sabemos, pues no es el ideal porque todos quisiéramos ganar más para cubrir pues todas nuestras necesidades, pero considero que pues que de momento está bien. Bueno, muy bien. Está bien, es decir, podemos alcanzar con los temas de alimentación, estudio, ahorro, vivienda y tal, y queda mucho más profesional tu respuesta. ¿Listo? Ahora, ¿quién define eso? Pues la persona que gana el salario mínimo. Una persona que se gana el salario mínimo y se va a irse al estrato 7, pues ahí la vaina está confusa. Sí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Entendiendo esa posición es que tú tienes que empezar a mirar cuál va a ser el desarrollo, porque no puedes decir, hombre, yo estoy de acuerdo con el salario mínimo, pero el salario mínimo no alcanza para nada, porque no está siendo congruente la conversación, ¿vale? Ok, sí, señor. Listo, Claro. muy bien. Adicionalmente, súbelo un poquito para poder leer el siguiente pedazo. Adicionalmente, se debe destacar las condiciones del salario mínimo en el país, siendo en ocasiones una causa atribuible a los altos niveles de desempleo. A ver qué me perdí. Adicionalmente, esto es redacción tuya, ¿cierto? Sí, sí, señor. Perfecto. Adicionalmente, se debe destacar las condiciones del salario mínimo en el país, siendo en ocasiones una causa atribuible a los niveles altos de desempleo en el país, ya que se mantiene un nivel alto que no puede ser cubierto por las organizaciones. Línea 2, niveles altos. Línea 3, un nivel alto. Revisa la redacción, por favor. Fortaleciendo incluso el desarrollo del mercado laboral informal. Excelente, ese es un punto importantísimo que se puede empezar a manejar sin hablar tanto, por ejemplo, de la pobreza. Pobreza, sí. Y puedes como tocar ese temita ahí y después podemos utilizar un par de párrafos referente a eso. Repito que si puedes buscar algún soporte, asesoría, lo puedes desarrollar. Aún así, el salario mínimo del que dispone el país, el cual es asignado a millones de colombianos, no permite llevar condiciones de vida adecuada. Ahí te estás metiendo de nuevo en lo que hace el salario mínimo o no, cuando tu investigación literalmente se empezará a definir. No arranquemos, como te digo, no arranquemos la investigación diciendo que es que no alcanza o no sirve, porque te digo, leo las 3 hojas y ya conozco tu conclusión. Igual reitero, si nos encontramos que en el gobierno de uno de estos personajes de Andrés Pastrana, que no es porque lo conozco, ¿cierto? El salario mínimo se alcanzó, entonces va a ser complejo. ¿Listo? Ok, sí, no enfatizar si pues de momento es alto o es... Perfecto, o entonces es bajo, reevalúa sino... todo ese contexto, muéstrame el siguiente título, reevalúalo todo y lo cambias para el sábado, ¿vale? Listo, profe. Muéstrame el siguiente título. Déjalo ahí. Otro aspecto a destacar es el cambio de orientación en el desarrollo de políticas económicas dado principalmente por las diferentes gestiones que se ejecutan entre los diferentes periodos presidenciales. Considerando que cada presidente cuenta con un plan de gobierno, IU orientación política, que pueda variar en mayor o menor medida, a la vez que se desarrollen con... No, eso está bien, eso está bien. Sí. Pues quítale IU, sí que nos coloca I orientación, y le quitas el slash. Ah, ok, listo. A la vez que se desarrollan condiciones externas distintas a las del anterior. Colócale amarillo desde externas distintas a las del anterior.
y búscale una mejor redacción a eso. En el periodo anterior, con la presidencia anterior, con el periodo presidencial anterior, bueno, no sé. En otras palabras, lo que fue aplicado a finales del siglo pasado probablemente no tiene la misma validez o pertinencia en la actualidad, considerando las condiciones, necesidades o expectativas. Considerando las condiciones, necesidades o expectativas eran diferentes. Ahí también la redacción está un poco extraña. Relacionado con ello, y destacando el hecho de que existen estudios transversales sobre el comportamiento de los índices del desempleo y el salario mínimo del país, estos suelen considerar periodos de tiempo relativamente cortos, a la vez que no reflejan un análisis directo entre las variables de interés. De igual forma, no se cuenta con la información clara respecto a la influencia de políticas o iniciativas económicas desarrolladas en periodos de tiempo específico, así como la posible influencia de diferentes posturas políticas generadas por el cambio de gobierno cada 4 años al elegir un nuevo presidente. ¿Qué me quieres decir con eso, Rafa? Profe, digamos que los estudios pues que hay pues no tienen en cuenta precisamente un periodo pues específico, ¿sí? Que es lo que sí vamos a hacer en este análisis, determinar en cada Excelente. periodo cuánto pues fue el salario mínimo y si las políticas influyeron para que creciera o Rafa, disminuyera. eso que estás diciendo, agrégalo. En la presente investigación propenderemos por el desarrollo del análisis promedio del... y lo botaste ahí de uno. Adicional a eso, vuelvo y te repito, eso depende de ti. Yo articularía todo en uno solo, porque es que el salario, dependiendo del salario mínimo, también depende del desempleo. Si el salario mínimo es muy Sí, alto, normalmente el desempleo podría subir. sí, sí, señor. Ya sabemos por qué, entonces lo podemos ir articulando. Entonces, eso que me acabas de decir es importante que lo agregues, ¿vale? Adicionalmente, es importante considerar la orientación política como posible factor de influencia, analizando el comportamiento de las variables en cada uno de los periodos presidenciales, tomando como referencia el gobierno de Alberto Lleras Restrepo. Y yo creo que se llama Carlos Lleras Restrepo, Alberto es otro. Alberto, ¿no es o no es Carlos Alberto Lleras? Seguramente sí, yo tengo que es Carlos Lleras Restrepo. De pronto se llamará Carlos Alberto. Entonces Bueno, revise esa ya, vaina porque ahí sí sí, estamos lo hablando de reviso. historia patria. Ese lo conoce. Profe, qué pena, pero ese sí lo conoce el profe Pinzón. Yo no sé si yo no había nacido, mejor dicho. Pero hay que Y- investigar, por eso el tema de la investigación. Muy bien. Un tema importante, no sé qué marcará, pero puede ser información. Cuando empecemos a hablar de cada presidente, ponga la corriente política. Alberto Lleras Restrepo, partido de tal. X partido. Ah, Excelente. ok. Misael, tal partido. Alfonso, tal partido, para que empecemos a mirar de pronto si eso sea relevante. Hasta Juan Manuel Santos finalizando en el 2018, así como la influencia de diferentes organismos o asociaciones relacionadas como son centrales obreras y de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre centrales obreras y centrales de trabajo? Centrales Ponga obreras y de centrales trabajo. obreras y quite de trabajo, que eso yo creo que en Colombia no existe, pero quítela. Y las disposiciones de equidad salarial, destacando a modo de ejemplo los salarios de los que disponen cargos públicos frente al salario mínimo interpuesto a la población general en Colombia. Acuérdese que yo le dije, Sí, creo que le dije, hey, miremos cuál es el salario del Congreso en tal época y vamos mirando los comportamientos y crecimientos y ahí la saca del estadio. sí, eso Igual, también ahí lo tengo por perfecto, revisar. Rafa, pero eso no lo dije yo, eso lo dijo usted. ¿Listo? Yo Sí, también entraría, señor. la investigación le habla a uno sola. A mí me surge una curiosidad importantísima en el tema. Ahora, no estoy hablando de una guerra de sexos, pero yo quisiera saber efectivamente en el 66 cuál era el ingreso de los hombres y cuál de las mujeres. No es eso que lo haga más, pero podría llegar a la investigación. No nos metamos en eso. Pero por ahora que sea una parte importante identificar qué pasa con los congresistas, que eso nos daría parte importante. ¿Listo? Entonces también revísate esas otras. Formulación del problema. ¿Cuál ha sido el comportamiento del desempleo y salario mínimo en la política económica colombiana? En el título creo que habíamos dicho comportamiento del Sí, desempleo y salario sí. mínimo en Colombia en el año 66-2018. Sí, allá lo ¿Listo? modificamos, entonces este también Perfecto. Pero tendría entonces la que formulación cambiar. del problema, pues quitarle el comportamiento de la política económica colombiana, pero agrégale algo más porque es la formulación del problema. Porque es que aquí vamos a Sí, hacer el análisis de desempleo, de salario mínimo y vamos a agregar un par de cositas. Mejor dicho, ponlo en amarillo y revisemos. ¿Listo? listo, Mientras modificamos lo que pasa arriba. listo. Perfecto. Um,
Justificación. Conocer la política económica empleada por el país, así como los resultados. Justificación. Conocer la política económica empleada por el país, así como los resultados obtenidos por medio de un análisis objetivo y comprender los aspectos favorables y desfavorables que puedan repercutir en las condiciones de vida de su población. Con relación a ello y considerando la problemática identificada anteriormente. Con relación a ello. Ay, caramba, no me gusta. Conocer la política económica empleada por el país. ¿Cuál es la? Vamos a lo mismo. Política económica, ¿a qué se refiere? O políticas económicas. Política monetaria, fiscal, cambiaria, de rentas. ¿Listo? Entonces, es conocer las políticas asociadas por el gobierno al tema del desempleo y del salario mínimo. ¿Qué políticas los gobiernos en estos periodos 66-2018 me muestran los comportamientos o las características del desempleo y del salario mínimo? ¿O qué medidas tomaron los gobiernos durante el periodo tal? Y así lo arrancamos. Porque es que conocer la política económica es meternos otra vez, como te digo, fiscal, monetaria, cambiaria, rentas, y te vuelve un camellones. Listo, profe. Rafita está colgado. Al pretender analizar de forma puntual dos variables de gran relevancia para la economía, nacional, como es el desempleo y el salario mínimo, será posible determinar posibles asociaciones y repercusiones entre ellas, como puede ser el aumento del desempleo a causa de alguna variación presentada por el salario mínimo. De igual forma, se pretende analizar cualquier posible relación entre políticas o reformas económicas establecidas en el país que hayan podido repercutir en pro o en contra frente al nivel del desempleo y el salario mínimo establecido para dicho periodo. Entiendo lo que quieres decir, la redacción está compleja. ¿Listo? Ese segundo párrafo, si está bueno, cámbiale el primero. Ahora, si cambia el primero, hay que mirar cómo lo articulo con el segundo y con el tercero para que no sea como una colcha de retazos, ¿vale? Listo, sí, señor. Sigue, déjame seguir mirando. Comprender este comportamiento y posibles relaciones permite definir aspectos que han sido eficientes para las condiciones económicas del país, pudiendo ser la base para definir. Comprender este comportamiento y posibles relaciones permite definir aspectos que han sido eficientes para las condiciones económicas del país, pudiendo ser la base para definir, otra vez, reformas que realmente mejoren el desempeño de la economía. De este modo, el análisis de información recolectada y la correlación de diferentes aspectos tiene la finalidad de permitir establecer acciones de mejora que potencien el escenario económico del país en lo que representa el menor grado de desempleo y condiciones de salario mínimo que se ajusten apropiadamente a las condiciones tanto empresariales como de la población en general. Colócalo como en, deja eso en amarillo y coloca el resto como en otro colorcito azulito y lo reviso cuando hayas modificado lo de arriba, ¿vale? Listo, profe. Eso, así. Y me acuerdas de qué es esa vaina. Muéstrame la siguiente, por favor. Lo que pasa es que si yo hago, eso les va a pasar a todos, si yo hago modificaciones arriba, nos va a empezar a cambiar todo hacia abajo. Sí, sí, Es un, sí, sí, efecto claro. cascada. Por otra parte, al abordar un periodo de tiempo tan amplio, así como relacionarlo con los diferentes periodos presidenciales, se pretende, utilizas mucho esa palabra, se pretende cubrir la ausencia de conocimiento, ya que las investigaciones existentes no cuentan con un periodo de cobertura tan amplio ni con la misma profundidad de análisis. Entonces, en la primera línea me hablas de un periodo de tiempo tan amplio, en la tercera línea me hablan de una cobertura tan amplio para la misma profundidad. Si no lo encontramos, pues lo hacemos. Pues por eso tu investigación, viejo Rafa. ¿Listo? Sí. Para ello se destaca emplear herramientas, para ello se destaca emplear herramientas gráficas para presentar la información. Para ello se destaca emplear herramientas gráficas para presentar la información, para presentar la información tanto de nivel de desempleo como la variación del salario mínimo. A ver, aquí hay unos temitas.
Salario mínimo es una cosa y variación del salario mínimo es otra. ¿Recuerdas en la clase de indicadores? No sé quién te dictaría eso. Pero cuando yo hablo de Sí, variación, yo hablo de año 2 menos año 1 dividido año lo que 2. cambia, sí. Perfecto, entonces el comportamiento entre un año y en otro. Y nosotros no estamos analizando la variación, sino cuál es el comportamiento del salario mínimo año tras año. Entonces, la variación podríamos cambiar. Cuando arrancas diciendo para ello, yo podría decir razón por la cual se destaca o lo desarrollaremos a través de una. Pasa normal que ya corre la cámara, no te preocupes. La herramienta gráfica es la que me facilita el análisis y no sé qué cuento, como arrancar mejor la redacción de ese párrafo. Entonces ponle amarillo a ese si Listo. quieres también. Si era necesario que nos retroalimentáramos, Rafita. Claro, profe, claro que sí. Objetivo, consideran objetivos. Ah, bueno, no, aquí es objetivos, considerando lo anterior, pues generaremos el objetivo general. Entonces yo no, depende como diga la característica de la universidad, tú colocas objetivo, general y específico. No sé cómo lo diga entonces. Listo, sí, voy ¿Listo? a revisarlo porque creo que sí, Perfecto. para quitarlo. Analizar el comportamiento del desempleo, eso hay que cambiarlo. Si cambia el título, cambia el objetivo general. ¿Listo? Sí, Objetivos específicos. Identificar condiciones relacionadas con la política económica en Colombia. Eso no nos sirve porque lo tuyo es desempleo y salario mínimo, no política económica. Conteste ahí. no, tranquilo, profe, Muy bien. ahorita. ¿Dónde voy? Definir el comportamiento del desempleo y el salario mínimo para el periodo de interés, así como los aspectos que hayan podido influir de manera positiva o negativa. O puedes dejarlo así, influir, ¿listo? El tema es especificar cómo. Pero entonces el objetivo específico es, mira, definir el comportamiento del desempleo y el salario mínimo para el periodo de interés, así como los aspectos que hayan podido influir. ¿Recuerdas? Lo vamos a manejar anual, por periodo presidencial. Eso tú me Sí, lo dijiste. sí, por periodos presidenciales. Entonces puedes colocarlo ahí, entendiendo que se va a utilizar, se va a desarrollar por periodo presidencial de manera promedio. No sé, puede llegar a ser una idea. Determinar Ok. aspectos de asociación entre las variables evaluadas muy bien frente a la política económica colombiana, no creo. Por lo que te digo, es que hablar de política económica es hablar de monetaria, fiscal, cambiaria, rentas. Debes tenerlo muy, muy, muy claro, porque si no se nos desvirtúa. Ahora, si quieres agregarlo, la ponemos desde el comienzo y hacemos una vaina un poco más grande, pero creo que no hay mucho tiempo para eso, Rafa. Sí, creo que no. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación, compadre? Pégale una revisadota a todos. Repito, sé que todos estamos ocupados, pero no tienen otra opción que revisar eso y podernos graduar, ¿cierto? Entonces, esa característica, pues va a ser importante. Rafa, acuérdame el sábado, por favor, ¿cierto? Yo creo, yo te voy a mandar una acta, lo que pasa es que me la mandaron en PDF, entonces tengo que construirla para no molestar a la universidad para que tú la tengas. ¿Y cuál es el desarrollo de las actas? Simplemente es llenarlas, ¿cierto? Nos reunimos los 6 o los que nos reunimos con Alejandro, después de reuniones personales, colocar la fecha y el tiempo que duró. Eso lo tenemos en las grabaciones. Por ahora lo hago yo, solo me lo han pedido una vez. Sí, ¿Listo? Y yo he listo. sido asesor de tesis los últimos 5 años y en manejo semillero express y normal y de diferentes carreras, entonces han sido bastantes grupos. Nunca, solo me lo pidieron una vez, el tema es que lo tengas ahí, tú sabes que yo tengo una canal de YouTube donde van quedando las grabaciones. ¿Listo? Por ahora no me han dicho nada de eso, creo que tengo que llegar a un OneDrive, lo voy a llenar allá, pero si me lo piden, te voy a pedir la ayuda pues que lo hagamos. Simplemente es que tú lo tengas, lo firmes, firma virtual y cuando te lo pida tú me lo envías. Cuando me lo pidan tú Listo, me lo profe. envías. ¿Listo? Claro que sí, no hay Para que problema. tengas entonces en cuenta las fechas, cuánto arrancamos. Creo que arrancamos a las 3:50 y vamos a terminarla a las 4:35, ¿cierto? Como para que tengamos como esa estructura. Pero bueno, bien, Rafita. Volviendo ya a nuestro tema natural, ¿qué preguntas tienes? No, profe, pues preguntas, no, yo creo que pues no, las observaciones han sido válidas con su argumentación, pues cae uno como en cuenta en los errores, entonces pues no, profe, yo creo que trabajarle y pues el sábado pues tener
ya algunas modificaciones, correcciones, ir arreglando desde arriba para pues ir determinando lo de abajo, Perfecto. pero no, profe, preguntas no, yo creo que pues con la retroalimentación pues se va dando uno cuenta de los errores. Información rápida y aprovecho que usted está solo, empieces a buscar el salario mínimo del 66 al 18, año tras Sí, año. pues ¿Cuánto era el salario sí. mínimo anual? Para que tengas un Excel y podamos empezar a hablar de eso. Sí, sí, señor, sí, sí, de hecho lo tengo, no lo tengo en Excel, pero sí los tengo todos, pero no he empezado como a organizarlo todavía presidencialmente, sino hasta ahora pues como leyendo en general un poco de lo que es salario y desempleo. Perfecto, listo, Rafita. Entonces, mires allá lo que dije en la última clase. Creo que a la que le tiré medio algún piropo porque sigue fastidiando, creo que fue Esmeralda, porque empezó como Sí. mejor su redacción y su tema. No nos concentré, la única que creo que le dije que el estado del arte empezara, creo que es ella, además de las correcciones. Tú todavía no arranques el estado del arte, sino modifícame todo esto para que empecemos a mirar. Y una última preocupación. Dile a los niños del banco que si el sábado no entra, o sea, el sábado ellos no trabajan en la tarde, ¿o sí? No, 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 creo que no. Perfecto, si no entran, la vaina se va a empezar a complicar porque ya voy a comunicarme con la universidad y yo no quiero eso porque van a perder plata. Vale, listo, profe, claro ¿Listo? que sí. Sí, yo le Listo, viejo aviso. Rafa. Entonces, no siendo más, compadre, métale duro a ese tema y nos encontramos el sábado, ¿te parece? Vale, profe, claro que sí. Entonces me dijo Listo. que de 3 a 6, De 3 a ¿cierto? 6, sí. Bueno, pues, arrancando a las 3, si acabamos a las 10, pues no importa. Bueno, sí importa porque, ajá. O Listo, yo terminamos escribo antes. ahí en el grupo entonces para que vayan programando. Y haz lo que, y escríbele lo que acabamos de hacer cuando haya correcciones en amarillito y que los coloquen y vayan colocándolo abajo para que yo vaya entendiendo qué modificaciones hay, ¿vale? Vale, listo, profe. Listo, de una. Listo. Rafita, hermano, muchas gracias. Cuídese, pues. Vale, profe, a usted por el tiempo. Gracias. Listo. Que esté bien. Chao, pues. Bueno, chao. Chao.